Manuel. Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Mengíbar Ochoa y soy el coordinador de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un grato honor darles la bienvenida a esta tercera actividad de este año del ciclo de conferencias de Historia de la Cultura, que en esta ocasión coorganizamos con el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Esta es una actividad que hemos titulado Aportes al conocimiento científico de actores partícipes del proceso de independencia en Centroamérica. Es una actividad que también se enmarca en las discusiones sobre el bicentenario de la independencia. Resulta un honor para mí darle la bienvenida al magíster Francisco Enrique Solano, al licenciado Manuel Benavides Barquero y al doctor Jorge Amador Astúa, nuestros conferencistas de hoy. También es un gusto saludar al magíster Ronald Díaz Bolaños, docente de la Escuela de Estudios Generales e investigador del CIGEFI, quien será el moderador de esta actividad. Finalmente, quisiera comentarles que estaremos recibiendo sus preguntas por la plataforma de Facebook Live de la Escuela de Estudios Generales y al final de la conferencia nuestros panelistas se podrán referir a ellas. Muy buen día. Estimado Ronald. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a dar inicio a las exposiciones de la mesa redonda. Cada expositor contará con un tiempo de unos 20 minutos. Hemos ordenado cronológicamente las exposiciones conforme fueron apareciendo los diferentes actores del periodo previo al proceso de independencia y en los años en que este mismo se va desarrollando, no solamente en Costa Rica, sino también en América Central. Y la primera ponencia se titula Fray José Antonio Liendo y Goicoechea y el desarrollo de la ciencia en Centroamérica, a cargo del magíster Francisco Enrique Solano, quien se desempeñó como exdirector y profesor y es profesor emérito de la Escuela de Historia y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Colaboró como investigador en el programa de Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente, que está a cargo del Centro de Investigaciones Geofísicas de la misma universidad. Entonces, se le cede la palabra al señor Francisco Enríquez. Don Francisco, tiene el audio apagado. Buenas tardes, estimado público, y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este tema que esperamos que les sea tan interesante. Un cordial saludo al doctor Mauricio Mengíbar, coordinador de la sección de Historia de la Cátedra de Historia de la Cultura, subdirector también de la Escuela de Estudios Generales, y también a mis amigos y colegas aquí presentes, el doctor Jorge Amador, licenciado Manuel Benavides y el máster Ronald Díaz. Antes de iniciar, quiero decir que este trabajo surgió cuando formé parte casualmente del equipo de investigación que ya citó Ronald, que el doctor Jorge Amador fundó y dirigió en el CIGEFI cuando él fue director de este centro. Asimismo, por influencia de una pionera de la historia de la ciencia en la Universidad de Costa Rica, como lo fue la distinguida amiga y compañera Flora Solano, que en paz descanse. Podemos decir que el proceso de institucionalización y fundación de las casas de enseñanza superior en México y Centroamérica fue muy lentamente aceptado por los gobernantes ibéricos. Al principio, la instrucción
tenía como un principio fundamental el fomento y el arraigo de la religión en los indígenas americanos. En Guatemala, por ejemplo, los dominicos enseñaban teología, artes y latín desde 1577 y los franciscanos ofrecían esas disciplinas desde 1575. Por su parte, los jesuitas también participaron activamente en el proceso de divulgación de la religión católica en el Reino de Guatemala, proceso de enseñanza que a pesar de su buen nivel académico no contaba con la autorización real. La formalización del proceso de instrucción académica se da con la emisión de la Real Cédula emitida por el rey Carlos II para la creación de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala en 1676. Al principio, la universidad como institución de formación superior contaba con muy pocos académicos. Por lo tanto, fue necesario traer a catedráticos de las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y Santa Cruz de Valladolid. Para esta época, en Europa ya habían ocurrido algunos hechos extraordinarios que cambiarían poco a poco el curso de la historia por medio de una nueva forma de pensamiento, la revolución científica. En las ciencias físicas, la invención del termómetro por Galileo Galilei en 1612, el barómetro por Evangelista Torricelli en 1643 y las metodologías del pensamiento introducidas, entre otros, por Bacon y Descartes, se constituyeron en piedras angulares del nuevo movimiento. Por lo anterior, a mediados del siglo XVIII en Guatemala, como en otras partes de América, ocurrió una transformación general del pensamiento que fue determinada por las corrientes filosóficas y científicas de la época y que constituían una antítesis al post-escolasticismo imperante. Como consecuencia de estas nuevas ideas, la formación e instrucción de que se ofrecía en la Universidad de San Carlos se fue transformando. En este proceso surgen figuras locales de la talla de Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea. Hasta el momento, la figura de Fray José Antonio Liendo y Goicoechea se ha estudiado en la historia de la ciencia a partir de un enfoque biográfico, relativo solamente a la evolución de las ideas científicas. La biografía de los científicos eminentes, de forma individual, constituye una de las formas más antiguas de historia de la ciencia. El problema de esta tendencia es que la biografía se constituye en torno a la actividad de un individuo y tiende a magnificar y a glorificar a los mismos, por lo que deja por fuera normalmente los contextos socioculturales de la época en que vivieron y en otras ocasiones no toma en cuenta a otros individuos que han hecho contribuciones. Esta tendencia, que tiende a que el biógrafo presente al científico que estudia como un héroe, es lo que se llama en historia hagiografía. En este trabajo se pretende señalar que el aporte de Liendo y Goicoechea formó parte del desarrollo de la Ilustración en Guatemala. En este lugar, como en otras partes de América, ocurrió una transformación general del pensamiento que fue determinada por la corriente filosófica y científica de la época. El aporte de Liendo hay que ubicarlo dentro del contexto de la institucionalización de la ciencia en la región, proceso en el que también están presentes la influencia de una gran variedad de movimientos filosóficos nacidos principalmente en la Europa de la época. Lo anterior se fundamenta en que, primero, en esta época ya habían alcanzado gran difusión las ideas de Descartes, a tal punto que en la década de 1750 se llevan a cabo encendidas polémicas entre miembros de las órdenes religiosas de Guatemala, sobre todo a raíz de que el jesuita Josep Vallejo pronunció un sermón en que defendió el uso del caldo de olla en los días de Cuaresma. Ello provocó una reacción contra los jesuitas, especialmente por los dominicos y los franciscanos. Por ello, el maestro de estudios del convento franciscano, Fray José Antonio de Terraza, escribe su
Tratado Apologético, donde rebate los argumentos de Vallejo. Acusó a este de seguir los lineamientos de los críticos de los jesuitas. Aunque por todos los medios se le intentó atacar de cartesiano y en algunas partes de sus escritos se mencionan criterios cartesianos, este no lo acepta explícitamente. Lo importante de esta polémica es que salen a flote una serie de argumentos que atacan o defienden el cartesianismo y que recurren para ello a elementos de la física experimental. En este sentido, los jesuitas llevaban a cabo una modernización que para los dominicos y franciscanos constituyen un abandono a las doctrinas de Santo Tomás. Probablemente esa posición de los jesuitas de Guatemala obedezca a que estos se comunicaban con los que iniciaron la revolución filosófica en México, a cuya provincia pertenecían. Lo interesante es que los escolasticistas tradicionales, para combatir las nuevas ideas del cartesianismo, tuvieron que nutrirse de este pensamiento y hacen uso de nociones de física experimental para combatirlo. Segundo, para ello debe tenerse presente que las ideas de la Ilustración de Guatemala se empiezan a difundir desde el momento que llegan los Borbones al trono de España, quienes impulsaron el famoso despotismo ilustrado. La revolución que emprendieron los jesuitas se termina con la expulsión de los mismos en 1767. Sin embargo, el espíritu de cambio lo continuaron los franciscanos, especialmente Fray José Antonio Riendo y Goicoechea. Al respecto, a Liendo se le atribuye la introducción de la física experimental, aspecto que dio mucho de qué hablar en Guatemala del siglo XVIII. La Universidad de San Carlos empezó a darle más importancia a los estudios científicos que a los teológicos o religiosos. De tal forma, se concluye que para aquel tiempo esta universidad difunde las nuevas ideas que están en boga. La Universidad de San Carlos, ya antes de la llegada de Liendo, era un centro de ebullición del pensamiento ilustrado. Sin embargo, la introducción de la física no había sido formalmente incorporada a su quehacer académico, por lo que cuando Liendo se liga a la misma, se impregna de dicho ambiente, lo que fomenta el desarrollo de sus ideas. También Liendo llega a la universidad en el momento que ocupa el gobierno de Guatemala representantes típicos de la Ilustración como Martín Mayorga y Matías Gálvez, así como el arzobispo Fran Monroy. El tercer elemento que diremos es que a pesar de las instancias de los sectores conservadores para que la Inquisición condenara la introducción en Guatemala de estas nuevas ideas, esto no se hizo. Quizá porque el comisionado del Santo Oficio era a la vez el rector de la Universidad de San Carlos. Como se mencionó, ya para mediados del siglo XVIII, la modernidad había triunfado en Guatemala, originando una serie de transformaciones en la mentalidad de algunos religiosos, como también de ciertos comisarios de la Inquisición. Por ello, desde la época de los jesuitas y hasta 1789, el desarrollo de la Ilustración y la renovación emprendida por Liendo no es obstaculizado por la Inquisición. También hay que tener en cuenta que en América esta institución de la Inquisición fue bastante flexible y además estamos en la época de los Borbones. Y en Guatemala la Inquisición no jugó un papel importante de persecución, sino más bien como moderador, incluso pacificador de discusiones y disputas entre dominicos y jesuitas, así como con relación a la constitución de la Universidad de San Carlos, que permitía la defensa y discusión, como también la enseñanza de las doctrinas ajenas y hasta cierto punto contrarias a la Iglesia. A partir de 1790, hay un cambio en la posición del Santo Oficio, pues debido a la Revolución Francesa, la Inquisición se dedica a perseguir toda manifestación del enciclopedismo y reduce sus funciones a perseguir los libros prohibidos, especialmente los de autores franceses. Numerosas personas son acusadas de tener libros prohibidos y el mismo
y el turno le llega nada menos que a uno de los calificadores del Santo Oficio, el padre Liendo y Goicoechea. Fray Antonio es acusado por otro fraile al decir que dicho fraile Goicoechea tiene en su celda muchos libros franceses prohibidos y aún de aquellos que no pueden leer los que tienen licencia. Esta denuncia, sin embargo, que fue elevada al Tribunal de México, no trascendió ni causó mayor sinsabor al padre Liendo. En este aspecto se debe tomar en cuenta que la Inquisición se fortaleció en los últimos 10 años del siglo XVIII y por eso Liendo fue acusado. Ahora, ¿quién era el padre Goicoechea? El padre Goicoechea nació en Costa Rica en 1735 y a muy corta edad es llevado a Guatemala, donde ingresa al convento de los franciscanos y termina sus estudios en 1747. Como no tenía edad para ordenarse, que eran 16 años lo que exigían, Liendo se traslada a Chiapas, donde se inicia en la enseñanza de la teología. En 1751 se ordenó formalmente como religioso en la provincia franciscana de Guatemala. En 1762 regresó a Guatemala al convento San Francisco de Guatemala, dedicado siempre a la enseñanza de la teología. Su prestigio empieza a crecer a tal punto que en 1764 ya su nombre es propuesto en segundo lugar en una terna para ocupar la cátedra de filosofía de la Universidad de San Carlos. A pesar de que Liendo se formó dentro del escolasticismo, su avidez en la lectura y el ambiente de la ilustración que campeaba en España desde la llegada de los Borbones facilitó el contacto de Liendo con muchas de las ideas renovadoras de la época. En especial se interesó por el desarrollo de las ciencias exactas a partir de los primeros libros que leyó, como los de Pluche, y entró en contacto con los experimentos de Torricelli, Pascal y Perrier. Pero la obra que más lo impactó fue la de Noylet, con la que aprendió a estudiar la física. Según lo expuesto con anterioridad, previo a la llegada de Liendo, ya los jesuitas habían permeado el terreno para que éste ejecutara sin tropiezos las nuevas ideas, o por ellos respondían, ellos respondían a un proceso de la institucionalización de la ciencia y no a la voluntad de un solo hombre. El legado de Liendo al desarrollo de la física en Centroamérica, podemos decir que lo siguiente, y voy a ir abreviando porque me queda algo, pero veo que ya el tiempo se va a vencer. En este caso, podría decir que uno de los elementos, dos elementos muy importantes, o tres elementos que tenemos es que Liendo hace un viaje a España. Fue a España por encomendado por la Orden de los Franciscanos a traer nuevos franciscanos. Y eso lo aprovecha él para nutrirse del pensamiento científico que había ya, buscar materiales, buscar libros, y eso lo lleva a Guatemala. Con esos materiales que logra él, fue los que se empiezan a dar clases, enseñanza en la Universidad de San Carlos, y gracias a esa reforma es que se permite enseñar diferentes ramas de la ciencia, se abren diferentes cátedras de ciencias. Él ayudó también y fue parte de dos instituciones que jugaron un papel muy importante, como fue una de ellas, la Sociedad de Amigos del País. Entonces podemos decir, ya para ir concluyendo, que él tuvo gran influencia en la sociedad guatemalteca. Primero con la Sociedad Económica de Guatemala, que ayudó a fundar, y con la Sociedad de Amigos del País. Era un hombre de gran picardía, de fino humor, sensible a los problemas de los indígenas. Él, después de que concluyó en la Universidad de San Carlos, se trasladó a las montañas de Agalta en Honduras a enseñar lo que él llamaba física natural a los indígenas, y tuvo mucho que hacer con la doctrina que llevaba ahí y enseñar la ciencia. Tuvo muchos detractores en Guatemala y a la vez muchos admiradores.
Uno de estos fue José Cecilio del Valle, que estuvo en la redacción del Acta de Independencia, fue el que tuvo a cargo su discurso fúnebre. Liendo falleció, y podemos decir que él nunca vino a Costa Rica. Él nació y se quedó en Guatemala. Él nunca regresó a Costa Rica. Entonces, para concluir, podemos decir que la trascendencia de Liendo y Goicoechea, y al igual que Florencio Castillo, que ahora el colega Manuel Benavides va a tocar, son los costarricenses que pusieron en alto al país durante la época colonial. Promovió el desarrollo de la investigación científica, introdujo la enseñanza de la física y las matemáticas, introdujo la investigación experimental por los experimentos de física, trajo el traer materiales como libros, instrumentos, globos, termómetros, todo lo que trajo que sirvió para los primeros experimentos en la Universidad de San Carlos. Colaboró también con el Jardín Botánico de Madrid, porque él vino de España con el compromiso de recolectar plantas y semillas de Centroamérica y enviarlas para su estudio a Madrid. Y también algo interesante, él aceptó ser parte del Tribunal de la Inquisición para tener acceso a los libros de ciencia que eran prohibidos. Esto le permitía ampliar y nadie le podía regañar o sancionar porque él estaba leyendo los libros prohibidos. Y como lo dije, pues al promover la enseñanza la reforma de la enseñanza universitaria en la Universidad de San Carlos, pues se amplió bastante todo este desarrollo de la ciencia. John Laning, el autor John Laning, dijo al respecto sobre la Universidad de San Carlos de esa época, y con esto termino. Los estudiantes de Guatemala en 1785 tenían una ilimitada variedad y adecuados alcances a los problemas del mundo, del conocimiento, mayor de los de cualquier científico con experiencia en la enseñanza puede esperar de los estudiantes avanzados de hoy día. Esto lo dijo John Laning en 1956. Entonces, hasta ahí, y tal vez después podemos ampliar algún otro criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Ahora le corresponde la ponencia a Florencio el Castillo como promotor de las ciencias en Centroamérica y México, al licenciado Manuel Benavides Barquero, quien se desempeña como investigador independiente, es presbítero de la Iglesia Católica, es licenciado en Historia por parte de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Fue investigador por 5 años en el programa Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Se le galardonó con el premio Cleto González Víquez, otorgado por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, en el año 2010 por la obra El presbítero Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz. Esta misma obra obtuvo el premio Florencio el Castillo del año 2011, que otorga la organización privada Fundapax. Así que puede dar inicio a su presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y sobre un tema que poco es tratado, tal vez por la larga historia que se enfocaba en la parte política y militar. Voy a compartirles un PowerPoint para que no sea tan aburrido ver mi cara todo el rato. Y tenía que compartirles, vamos a ver acá, también un momento.
Necesito compartirles el PowerPoint, pero no me obedece. Bueno, vamos a ver. Ay, ay, ay. Exacto. Bueno, yo creo que así podemos arreglarlo. Repito, gracias por la invitación a este tema tan interesante, el contexto en el que el padre Florencio se desarrolla y aporta a las ciencias en Centroamérica y México. En parte ya don Francisco nos ha dado algunos datos. El problema de las ciencias en el momento de la independencia es que por el tipo de fuente que poseemos a veces quedan un poco ocultas, digámoslo así, no son tan evidentes, pero de vez en cuando aparecen cosas y se suponen otras como la medicina que eran necesarias, por ejemplo, para las batallas y tener doctores médicos para los accidentes de estas actividades bélicas. Pero también, por ejemplo, aquí vemos un dato de 1821 dado por el ayuntamiento de Tegucigalpa, en que unido a Guatemala y tratando de enfrentar los supuestos ataques de Comayagua, están urgidos de cañones para poder enfrentar la batalla y le dicen a Gavino Gainza que están experimentando con hacerlos de bronce o de frascos de hierro para poderse tener las armas necesarias. O otra noticia de Sonsonate, que hizo una gran fiesta de 15 días en la jura de la independencia, donde entre las actividades, además de los toros, los discursos, la pólvora, lanzaron un globo aerostático y que alcanzó una altura tal como para que desapareciera de la vista de las personas y cayera, como dice, hacia el final a distante 9 leguas en otro pueblo. Estos datos van apareciendo poco a poco y nos ayudan a ir entendiendo que sí, que las ciencias exactas están presentes en el proceso independentista. Y eso no es de un momento a otro, viene en un proceso que ya con Goicoechea lo han planteado, se inscribe dentro de las ideas de los Borbones, de la ilustración a la española de los Borbones, con varias finalidades. Hay una muy utilitarista en el desarrollo de las ciencias. Luego, pues tienen que entablar una competencia frente a las otras potencias que tienen, pues, ganas de apoderarse de algunas cosas del imperio, pero también por prestigio, ponerlo a la altura de esas potencias en el desarrollo científico y económico. Por lo mismo se derivan otras dos razones, la defensa militar del imperio y también el progreso económico del mismo. De acuerdo a eso, repasamos un poco el aporte del padre Florencio a las ciencias. Él estudió en el seminario de San Ramón Nonato de Nicaragua y este seminario se estaba viendo ya beneficiado e influenciado por las ideas que don Francisco planteó ya, que se estaban dando en Guatemala, tanto en los conventos, especialmente de los franciscanos, como en la Universidad de San Carlos Borromeo. Los profesores del padre Florencio estudiaron ahí y a la vuelta empiezan a transmitir estos conocimientos. En esta etapa nicaragüense, él fue catedrático sustituto en un primer momento, luego en propiedad de la Cátedra de Filosofía. Y tenemos que aclarar para los oyentes de hoy día que en aquel tiempo la filosofía contemplaba también las matemáticas y la física experimental. Sin olvidar lo que hoy entendemos como filosofía, contemplaba esas materias. También en ese contexto, la lucha por las ciencias en este sentido, iniciada por Fray Antonio Goicoechea y otros, se manifiesta en el hecho de enfatizar en las matemáticas y en la física experimental al punto de fundar en San Carlos Borromeo, en Guatemala, una cátedra de matemáticas y tanto allá como en Nicaragua tratar de que esa materia de matemáticas fuera válida tanto como la filosofía para luego seguir las otras ciencias, las otras materias, casi siempre era derecho canónico, derecho civil y medicina, cirugía y antes había que pasar por filosofía. El énfasis en las ciencias exactas en este contexto centroamericano tiene esa manifestación de querer que se valga tanto la filosofía como la matemática como para luego pasar a las otras ciencias.
Esta tendencia la vemos en el padre Florencio Castillo en su tarea como catedrático porque enfatizó en sus exámenes a los alumnos, enfatizó las matemáticas. En aquellos exámenes donde era de filosofía, no faltan las preguntas sobre matemáticas al lado de la lógica, de la metafísica, de la ética, pero también empezó a hacer exámenes exclusivamente de matemáticas, como podemos ver acá en esta fotografía, ya solo de matemáticas. Es decir, no nos vamos a ir al extremo diciendo que dejó la filosofía, sino que también se ponía a hacer exámenes en estas ciencias exclusivos a sus alumnos sobre diferentes materias. Más adelante vamos a ver una serie de otro examen donde vemos de manera específica las materias sobre las que examinaba a sus alumnos, pero vemos la gran importancia que le dio, el énfasis y la divulgación para varias generaciones de Nicaragua y de Costa Rica. Se podría incluir incluso algunos salvadoreños y hondureños que a veces no iban a Guatemala, sino que iban a León, Nicaragua, a estudiar. Los cursos en esta materia, los autores, tenemos al obispo Lugudunense con sus obras, tenemos a Benito Bales, son textos que ellos manejaban, La lógica de Condillac, y también este libro de Teodoro de Almeida, famosos, son varios tomos que todos versan sobre, desde la filosofía, versan sobre las diferentes ramas de las ciencias, matemática, biología, etcétera. Venían ilustrados, me interesa mucho resaltar que esta versión es de 1785. Es la edición que se utilizó también en Guatemala y se utilizó en León, Nicaragua. Estos libros, además del texto, venían ilustrados por láminas como estas sobre geometría, para darnos una idea de hasta dónde llegaba ese esfuerzo por divulgar las ciencias de acuerdo a la ilustración borbónica. También tenía este tipo de ilustraciones donde vemos, se enfatiza la cuestión de la pólvora, de las armas. Recuerden que es desarrollar para proteger al imperio. Tenemos materias como la astronomía, en esta ilustración se observa algunos de los aspectos en los que eran educados, formados los muchachos de los seminarios y de las universidades, en este caso en León. Tenemos esta que yo no sé mucho de ciencias exactas, menos de algo tan específico, pero por una ilustración que hay ahí podría ser elementos para desarrollar la navegación, que es vital en ese momento para comercio y para la defensa militar del imperio. Tenemos anatomía y cuestión cardíaca, hasta un feto ahí ilustrando el vientre. Esa área también era contemplada, así como la flora, pero la fauna en este caso. Y tenemos también aquí la flora. Son elementos vitales. Recuerden que es una ciencia desarrollada de manera utilitarista para el progreso y entonces se busca en todas partes, científicos y no científicos, cómo ayudar. Y por decir un caso concreto, un fraile de los hospitalarios de San Juan de Dios en Nicaragua descubriendo un elemento para la cura de la picadura de serpiente. O José Flores, discípulo de Goicoechea, un doctor famoso de Chiapas que termina siendo médico de cabecera de Carlos IV, descubriendo la cura de las llagas que tenían los indígenas del lago de Atitlán. Este es un examen para terminar la etapa de Florencio Castillo en Nicaragua. Es un examen que practicó a su hermano Demetrio Castillo y a Sebastián del Sol, como de 5 hojas, está impreso, y contempla varias materias. Aquí ya este es el final del examen, la última página, practicado el 1 de abril de 1810. Y tenemos las matemáticas las materias, las ciencias que ahí aparecen. Sobre cada una de ellas les hizo varias preguntas, tenían que dar cuenta de ellas. Es decir, el padre Florencio en la etapa ya de Nicaragua, vemos que tiene un interés por el desarrollo de las ciencias exactas, lo promovió como catedrático de filosofía, hizo todo lo posible para desarrollar esta área
con las finalidades que ya mencioné. De la etapa de España en las Cortes de Cádiz y las dos Cortes Ordinarias, la última que se desarrolló en Madrid, no hay muchos datos y todos entendemos por qué. Una época muy difícil, convulsa, con la invasión francesa, con la reforma liberal del imperio, y su tarea pues no le dio tiempo como diputado a poder desarrollar algunas otras cosas en ciencias exactas. Pero sospechamos que algo siempre lo inquietó, de manera que llega a México con una serie de cosas que vamos a plantear en el estado de Oaxaca, México. Él llega en 1815 y muere en ese mismo estado en 1834. Ahí llegó con esas inquietudes, entonces su vocación científica se proyecta también a México. Y en este caso vamos a desarrollar esta etapa mexicana del padre Florencio Castillo, basados en el Instituto de Ciencias y Artes que se fundó después de la independencia, cumpliendo un mandato que el primer Congreso Constituyente plasmó en la Constitución de 1825 de Oaxaca, encargándole el desarrollo de la educación en Oaxaca en los diferentes niveles, primaria y el otro era universitario. Este instituto pues se inauguró el año 1827 y él fue director de el 1830-1834. Este instituto nos permite repasar un poco su aporte desde tres ángulos, desde la ley que instituyó este instituto, desde lo que el padre pudo aportar siendo su director y luego con una última pregunta que queremos cerrar esta exposición con ella: ¿qué pasó con las ciencias después de la independencia? Que creo es una pregunta muy importante para esta mesa que hoy nos entretiene, porque realmente es bastante atractiva desde esta temática, para no hablar de política ni de batallas militares. En este caso, en el primer capítulo del reglamento del Instituto de Ciencias y Artes, tenemos en el segundo capítulo la lista de las materias, que ahí está un poco pequeña, las vamos a recrear en la siguiente filmina, para que veamos la amplitud del plan de formación que perseguían. Y curiosamente quisiera resaltar, vean que las primeras nombradas son las ciencias exactas. Curiosamente, ciencias que en la colonia habían sido muy importantes, como cirugía y también el derecho público, canónico, historia eclesiástica, aparecen hacia el final. Algo tiene que decir eso ya para resaltar, por lo menos en algunos de aquellos actores, la conciencia que tenían de la importancia de las ciencias exactas para las finalidades que mencioné al inicio. Aquí tenemos también hacia abajo las famosas academias, pero perdón, antes vean que es retórica, lógica, ética, aritmética, álgebra, geometría, geografía, química, mineralogía, estadística, economía política, etc. Hay más, ahí las pudieron ver. Se intenta, por lo menos en un inicio y como herencia de los Borbones, pues desarrollar estas ciencias, darles el lugar que era necesario por lo que se perseguía. Hay que aclarar conceptos. Se llama Instituto de Ciencias y Artes. Cuidado con la palabra artes, la identifican con bellas artes porque, salvando ahí un poco la pintura y el dibujo, que aún así tienen otra finalidad, arte se refiere a la parte de la filosofía que antes mencioné, que trata de las matemáticas, de la física experimental. Esos son artes, se entiende en ese contexto, sin excluir lo que ahí ven en las academias de dibujo y pintura, escultura, arquitectura, agricultura y comercio. Por cierto que para nuestro presente nos encantaría tener ingenieros civiles y también topógrafos con esas clases de dibujo y pintura, porque vean las bellezas que hacían. En aquel momento tienen que guardar la distancia. Este es el plano del acueducto de Quetzaltenango, por el que luchó aquella ciudad mucho tiempo. Esta es ingeniería, pero es hermosa realmente cómo se proyecta en figuras, en colores, estas ciencias, ¿verdad? Van hermanadas. O este otro que es el plano de una finca de Guatemala, que también es realmente hermoso en todos los sentidos. Un topógrafo quisiera yo que hoy hiciera nuestros planos de esta manera tan hermosa
y fina, ¿verdad? El desarrollo de las ciencias era más humano, más integral en aquella época que en el nuestro presente. Ahora, como director del Instituto de Ciencias y Artes y con una vocación además de sacerdotal que defendía capa y espada y muy unida a esta vocación sacerdotal, él sabía que tenía la vocación de maestro de jóvenes. Él va a dirigir este instituto en esos años y se preocupó por desarrollar estas ciencias a través de la cátedra de física, la cual quiso implementar con diferentes instrumentos que nos dan a conocer que el padre Florencio Castillo tenía un laboratorio en su casa, de una fineza que los expertos en historia de las ciencias de la Universidad de Sevilla dicen que ni siquiera en España muchas universidades tenían este tipo de instrumentos. Él va a hacer una donación a una cátedra de física que curiosamente regentaba Benito Juárez, y todos saben quién fue este personaje y qué significa para la historia mexicana, tanto en la época, perdón, después de la época de la independencia, pero es profesor en este momento de física en el Instituto de Ciencias y Artes. Y tenemos todos esos instrumentos que pueden observar ahí, regalados por el padre Florencio a esa cátedra de física. Por lo cual el gobernador y la junta directiva de este instituto decidió hacerle un homenaje y hacerle una pintura que por dicha lo hicieron, es la única que tenemos y que da cuenta de cómo era don Florencio Castillo. Pero pueden ustedes observar ahí la gama de instrumentos y las ciencias que están en juego. Física experimental, ciencias naturales son las que están ahí enfatizándose, al lado de las matemáticas, porque además tenemos estos instrumentos que él vendió. Los que vieron antes los regaló, estos los vendió, y es asombroso el juego de instrumentos que tenía en su casa de habitación, beneficiando ahora a toda la sociedad oaxaqueña a través del Instituto de Ciencias y Artes. Es realmente asombroso. Y todavía nos falta un pluviómetro y estas cuestiones galvánicas, experimentos que los que saben de ciencias exactas entenderán mejor que yo. Les hago nada más el servicio de ofrecerles la fuente, porque eso hay que releerlo desde un experto en ciencias exactas, sería interesante. También donó libros, y de los que donó, que son muchos, saqué estos dos que se relacionan con el tema que hoy estamos exponiendo sobre las ciencias y la independencia en ese periodo de hace 200 años. Y vemos otra vez la cuestión de las ciencias naturales y la medicina tan necesaria y práctica, como se dice ahí, en cuestión civil y militar. Realmente, al lado del sacerdocio y de maestro, tenía la vocación de científico y la proyectaba muy bien en ese contexto a la sociedad del momento, dentro de las intenciones de los Borbones que heredan nuestros gobiernos independentistas. Ahora, para concluir esta pregunta, creo que es importante para acercarnos a una realidad que hemos idealizado mucho. La independencia ha sido muy idealizada por culpa de la historia patria y de haber participado nosotros del kinder y de la escuela y del colegio con los faroles y todos los grandes discursos. Pero nadie nos ha hablado mal de la independencia. Es curioso que nadie nos diga, parece que aquello fue un reino de los cielos, que era deseado, que era lo mejor que nos había pasado. Yo creo que no fue lo mejor que nos pasó y me van a matar por esto, pero me defiendo con el campo de las ciencias, ¿de acuerdo? Otro día hablamos de los indígenas, que también podrían estar de acuerdo conmigo, y no sé quién otro sector podría estar de acuerdo que la independencia no fue buena para ellos. Pero en el caso de la ciencia no fue buena. Todo lo que venía con los Borbones y que José Antonio Goicoechea, el fraile, y luego Florencio Castillo y otros personajes vienen desarrollando, y nos van a hablar ahorita de un exalumno del padre Florencio Castillo, como es el bachiller Oseo. Ellos tenían ese interés, todas esas intenciones, pero con la independencia, esa fuerza que traían las ciencias exactas se vieron afectadas, se debilitaron. Hay razones políticas, económicas y de intereses personales, egoístas. Las razones políticas son, y que se relacionan con las económicas, contemplan el hecho de que
Después de la independencia nos dividimos, nos despedazamos, hubo mucha guerra civil y mucha guerra entre provincias, y el dinero se fue en guerras, en pagar diputados, en pagar constituciones, en congresos, en algunas cargas que pesaban sobre los indígenas de los fondos de ellos. Tenemos entonces que la realidad que se dio después de la independencia afectó los fondos que muchas veces sirvieron de apoyo para el desarrollo de las ciencias. Entonces, las políticas y las económicas van muy unidas. Luego, hay un aspecto fundamental para que las ciencias se debilitaran, y es que debido a la colonia, al absolutismo monárquico, la palabra absolutista la matizaría un poco, pero no había muchos puestos para ascender en cuestiones de gobierno, administrativas, de administración de justicia, etc. ¿Cuál era la forma en que alguien que ojalá no era de la élite, no tenía apellido, podía ascender? A través de las ciencias. Así completaba su hoja de méritos y servicios, y tal vez el rey se lo premiaba, como pasó con José Flores, el doctor que terminó en España, de doctor médico de cabecera de Carlos IV. Entonces, mucha gente se veía motivada por el desarrollo de las ciencias, porque así podía lograr prestigio, méritos que le permitirían un ascenso que tal vez su grupo social no se lo iba a permitir. Por ejemplo, el indígena Tomás Ruiz de Chinandega, que llegó a ser doctor en leyes y estaba subiendo su prestigio de esta manera. ¿Qué pasa con la independencia? Bueno, que se expulsa a muchos españoles, tienen mala imagen y quedan muchos puestos libres. Por otro lado, hay que organizar los nuevos gobiernos, división de poderes, etcétera, y entonces se vuelve más apetecible estos otros cargos. Entonces ya no hay tanto interés en poder subir en escalones desarrollándome yo como científico, sino que era mucho más atractivo la administración pública. Por esa razón, observamos, es un tema que hay que estudiar en Guatemala con más detalle, pero me baso en el Instituto de Ciencias y Artes, que todos observamos la gama de ciencias que se propusieron, pero todas fracasaron. ¿Cuáles fueron las que surgieron? Derecho civil, derecho canónico, derecho, bueno, las diferentes ramas del derecho, historia. ¿Por qué? Porque era para colocarse en el sistema de gobierno. Al punto de que el Instituto de Ciencias y Artes terminó siendo la Escuela de Derecho de Oaxaca. Todo lo demás se esfumó, y ya en el tiempo del padre Florencio se van dando noticias de cómo las cátedras, las lecciones de medicina, de dibujo, de dibujo sí tenía mucho, pero las otras empezaban a bajar. A veces hubo años en que no tuvieron ningún alumno, no hubo matrícula. Hasta que viene a aparecer la Universidad Benito Juárez, que es la heredera de ese Instituto de Ciencias y Artes. Pero ese tema, basado en el caso de Oaxaca, creo que se puede rastrear en Guatemala con las mismas consecuencias, después de un pasado tan hermoso antes de la independencia, en un desarrollo realmente asombroso de estas ciencias experimentales. Entonces, en torno a la persona del padre Florencio podemos ver todo este contexto y las intenciones y los diferentes procesos que sufrieron las ciencias. Y con las dos primeras filminas, sí, tienen mucho que ver con el proceso de independencia, hasta para las fiestas, con ese globo aerostático que se elevó en Sonsonate en una fiesta gigante de 15 días por la jura de la independencia. Muchas gracias por la oportunidad, y espero que pues sea de provecho para esta intención de resaltar esa historia de las ciencias en este contexto independentista y en otros. Buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Muchas gracias por su presentación. Ahora, la siguiente se titula Aporte a la ciencia de actores del proceso de independencia, el bachiller Osejo, a cargo del doctor Jorge Amador Astúa, quien se desempeña como docente de la Escuela de Física, es el director e investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, y se le otorgó el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Utuay en el año 2008,
y es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencia de Costa Rica. Entonces, le damos la palabra al doctor Jorge Amador. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Me alienta mucho este tipo de actividades por la transdisciplinaridad que tenemos. Entonces, posiblemente van a escuchar algo diferente a lo que ustedes han planteado. Ahora, me complace mucho de que tanto Francisco como don Manuel me allanaran el camino, porque contaron todo lo que realmente es importante que yo voy a tratar. Entonces, miren, si fue individual o no, ustedes ya lo comentaron. Creo que hay una serie de corrientes que llegan a Osejo, pero yo no me voy a ocupar, de esas corrientes. Un segundo, ok. Sino que voy a hacer algo muy breve en esa parte. Bueno, nace en 1790, muere en 1848, pero lo que nos interesa es que una buena parte de su vida la desarrolla en Costa Rica y parte sobre el proceso de independencia. Voy a hacer una muy breve introducción, les decía, y mi trabajo basa en lo que ya ustedes han mencionado, o sea, documentos históricos que ya mencionaron el contexto social, económico, político, educativo. Y bueno, hay varios trabajitos también que cuentan la evolución de las ideas desde la historia y la ciencia y los procesos de institucionalización de la física y la meteorología en el país. Y la pregunta que yo quisiera plantear es, en ese contexto, ¿podríamos considerar a Osejo un científico de su época? Entonces, dos de las obras que él nos deja son las que intento analizar y haré después al final unos comentarios finales. Como toda investigación, esta también tiene muchas limitaciones. Entonces, voy a ir tratando de brindárselas a medida que vayamos desarrollando. Miren, creo que lo primero que uno puede pensar es cómo el desarrollo de la astronomía y la meteorología desde la historia antigua, y ya tenemos el caso de Aristóteles que todos ustedes conocen con la meteorológica, pero vean que aquí yo quiero enfatizar que se usa la observación y el pensamiento para describir lo que se observa. Entonces él habla de exhalaciones. Una exhalación era el vapor de agua y otra el aire seco. Y entonces liga eso con los temblores y terremotos. Vean que ahí ya hay un poco de observación, pero también hay un aspecto del pensamiento más filosófico hacia cuál es el efecto, cuál es la causa y cuál es el efecto. Mire, la meteorología es una ciencia relativamente joven, pero como en términos generales es tan vieja como la humanidad. En un principio la astronomía, la matemática, pues estaba basada fundamentalmente en observaciones y de vez en cuando se categorizaba. La época instrumental nos trae varias de esas dudas tan interesantes que les mencionaba. Y hay bastante información como para pensar que Galileo no necesariamente fue al que se le atribuye la invención del termómetro, sino que hubo otras personas también, como Santorio, Fluid y Drebbel. Inclusive hay gente que piensa que fue el último, quien es el más probable que haya realmente inventado el termómetro. Acuérdense que lo que hizo Galileo fue una especie de tubito de agua y lo que tenía era con una especie de pozo abajo abierto y las dilataciones hacían que entonces el agüita subía y bajaba. No tenía escala. Mi pregunta dentro de ese contexto es, ok, contaba Osejo con algún tipo de instrumental y la idea es tomar su narrativa, sus observaciones, sus mediciones
y la información científica que podamos para intentar responder esa pregunta de si Osejo realmente hizo ciencia en ese momento. Miren, de los amigos y enemigos de Osejo, pues ya nos cuenta bastante Zelaya, Quesada, Camacho, Morgan desde la parte astronómica, de sus relaciones con otros científicos de la época, nos cuenta Benavides Barqueo, Enríquez, Vargas Zulate y Bolaños y Díaz Bolaños, nos cuentan mucho cómo se percibió toda la parte esa geográfica a la parte educativa. Y finalmente, en un trabajo que hicimos hace algún tiempo también, se intentó institucionalizar la meteorología, el desarrollo de la meteorología en Costa Rica. Bueno, con eso como base, no voy a entrar en los detalles de esa parte, como les decía, ni económica ni política. Una de las dos cosas que yo tengo, ¿verdad?, es que siento una gran pasión por la historia. Es una debilidad, pero la otra debilidad es que no soy historiador, soy físico. Entonces, eso hace que vea las cosas de una manera, pues, tal vez de un modo diferente. Mire, nosotros nos encontramos con que en los programas de las carreras de física y meteorología, prácticamente no sabíamos, los estudiantes no sabían nada de los matemáticos europeos, inclusive como Newton, Euler, Lagrange, Navier, Stokes, Lorentz, sabía muy poco de historia, cómo vivieron, en qué época vivieron. Y la mayor parte de los filósofos de ese periodo se encargaban de estudiar a estos grandes europeos. Había poquito de estudio de nuestros científicos. Entonces iniciamos con esa aventura, con unos trabajitos muy modestos que los publicamos en un libro de Ángel Ruiz que se llamaba Las Matemáticas en Costa Rica, en donde intentamos ver cuáles hechos históricos promovieron los albores de la física en Costa Rica. Me parece que hubo dos cosas que también ayudaron muchísimo a este desarrollo, y es la tesis de Flora Solano sobre el proceso de institucionalización para un periodo en el siglo XIX, que tuve el grato honor de dirigir en la Escuela de Historia, con la ayuda de todos nuestros amigos en la Escuela de Historia. Y posteriormente, Flora Solano le dije a Ronald Díaz su tesis de licenciatura. Esto lleva a formalizar una especie de cauce de investigación en donde, por supuesto, faltan muchísimos caminitos vecinales, pero por lo menos nos hace pensar en una guía para hacerlo. Ok. Ahora viene la parte que yo quisiera compartir más bien con ustedes. Bueno, aquí lo que tengo son las breves lecciones de aritmética, como él la llama. Y vean que en una de las partes él está tratando de contar, de explicarle a sus estudiantes, ok, cómo sacar no solo la suma, la resta, las divisiones, etcétera, sino también está tratando de enseñarles cómo calcular una raíz cuadrada y una raíz cúbica. Y bueno, antes se les enseñaba a sumar, a restar, porque lo necesitaban a los jóvenes, lo necesitaban en el comercio, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué efecto tendría enseñarles esto? Lo interesante es que esto, lo que él escribe, es perfectamente lo que se llama hoy en día un algoritmo. Es un algoritmo matemático que simplemente un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que nos permiten hacer un cálculo. Y eso se le atribuye a Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi, y de ahí es donde viene precisamente el guarismo y la parte esta de algoritmo. Si yo quisiera, si tomo esto, lo puedo programar en una computadora y podría calcular exactamente, ¿ok?, la raíz de lo que él llamaba un número sordo. Y un número sordo era un número que no tenía un cubo o una raíz cuadrada completa. Entonces, yo recojo esto porque esto me dice a mí, él tenía un pensamiento más allá de simplemente la enseñanza. Quería
dejar algo que los estudiantes pudieran seguir. De las lecciones de geografía voy a extraer, no todas, he hecho una selección de ellas. Y él lo primero que dice es, bueno, que faltan apuntamientos históricos. O sea, él dice, no tengo nada. O sea, tengo que crear alguna cosa, o por lo menos se lo siente así. Y algo que es interesante es que él deja por escrito que el Chirripó casi arruina a Costa Rica en el año 1822 por un temblor que se dejó sentir el día 7 de mayo. Lo más importante es lo que está en amarillo, porque él dice que eso es una ondulación, es una onda, y que tenía una vibración vertical y una horizontal. ¿De dónde tomó esto? O sea, ¿qué ideas le pudieron haber llegado para que esto realmente él lo pudiera escribir? En la segunda parte, que es el párrafo de atrás, vean que él claramente dice que la temperatura cambia con la altura. Ojalá, digamos, el globo aerostático que nos contaba Manuel hubieran llevado un termómetro, porque entonces se hubieran dado cuenta que efectivamente la temperatura variaba con la altura. Esto no, nos parece ahora como muy simple, muy sencillo, pero refleja ya un conocimiento más allá, que lo deja y que lo comparte. Y dice, fíjense, desciende por grados del temperamento delicioso y benigno, probablemente del Valle Central, hasta la aridez insoportable cerca de las regiones costeras. Vean que entonces él identifica los problemas que existen, tiene la capacidad de observar. Y ese terremoto que él nos deja es el de San Estanislao, que tuvo 7.5 a 7.6 en una escala sismológica de magnitud de momento, que es la energía disipada por él. Ese fue posteriormente posicionado en el Caribe, pero él habla del Chirripó. ¿Cómo supo? O sea, tiene que haber recolectado algún tipo de información para indicar eso, a menos que tuviera instrumental, que veremos que todavía no había instrumental para eso. Y el otro es, lo interesante es la propagación de la onda sísmica, porque él nos habla de cómo la onda se propaga. Y esas ideas no eran ideas tan sencillas para la época. Por supuesto, el descenso de la temperatura con la altura. Una cosa que es realmente interesante son las famosas inundaciones de Matina, ¿verdad? Que todavía las sufrimos y que nadie ha hecho nada prácticamente por arreglar el problema de las inundaciones. Él nos deja todo un recuento de las inundaciones. Dice que las inundaciones son periódicas. La deposición de limo, tierra y vegetal es para abono. Es decir, vean que aquí hay una sistematicidad en la observación de las cosas. Y además nos dice cuándo: diciembre, enero y algunos años en noviembre, febrero y marzo. Él cuantifica esas cosas, nos deja ese legado. Bueno, algo que es importante es el segundo párrafo, porque le preguntan cuál es la causa de eso. Y la causa, que es lo que está en amarillo, dice que está vinculada con lo que sucede en las zonas templadas. Caramba, no da una respuesta local, da una respuesta que va muchísimo más allá de los linderos de la Costa Rica o los linderos de Centroamérica de esa época. Y dice, comienza en diciembre, se sienten en la parte oriental de Costa Rica frío más o menos intenso. Y bueno, hasta muchos grados bajo el término de congelación. No sabemos si él tenía algún instrumental. Vientos más o menos recios, lluvias más o menos fuertes y frecuentes. Bueno, esto es una excelente descripción de un temporal típico de un frente frío. En la parte de abajo dice que todo esto ocurre por la intensidad y progreso del invierno y las alteraciones de la zona templada. Vean qué curioso. En la primera nos dice que el fenómeno es cíclico. En la segunda nos dice que los patrones son no periódicos.
la periodicidad y la ciclicidad son diferentes. Y en la parte central nos dice que hay una vinculación de lo que está sucediendo aquí con las circulaciones en latitudes medias. Y esto no es sino hasta en 1990 que Wilhelm Wiernes hace una exposición sobre el frente polar, es decir, alrededor de 80 o 75 años después, hace todo lo que es una exposición sobre el frente polar que explicaría ese embate de masas frías hasta nuestras latitudes. ¿Cuánto tiempo dura la inundación? Bueno, 24 horas, rara vez 36 o poco más. De nuevo cuantifica. Cuando, en la última parte, vean que dice, ¿hay algún medio para conocer cuándo está próxima la inundación? De nuevo él recurre a la observación. Sí, y muy cierto indica. El día que ha de acontecer, la atmósfera parece cargada en toda dirección y pasan sobre el valle frecuentes chaparrones fuertes. Pero al final, vean lo que nos deja. Entonces, la inundación sobreviene y ya no queda que esperar sino su cuantidad y poner en ejercicio los medios conducentes para evitar los daños que pudiera causar. Miren, la parte es cuantificación y la última es observación, sistematización, predicción y adaptación. O sea, él nos está dejando toda una serie de elementos que él evidentemente practicó en sus cosas. ¿Cuál es el clima de Costa Rica? Bueno, dice que el termómetro centígrado varía entre 11 y 24 grados centígrados. Pero que también todos los demás puntos visitados por la mano agrícola o pastoril se pueden asegurar sin temor que recorre todo el termómetro. Desde la congelación y en proporción a la latitud que ocupa. Aquí él comete un error, porque en realidad hasta ese momento se entendía que la temperatura de un lugar solo dependía de la latitud, pero él creo que después modifica esto. Creo que él lo entendía al principio, pero aquí nos deja un error. En estos días, hacia el 12 de abril, uno de los meses más cálidos actualmente, el termómetro Fahrenheit ha señalado el 96 en Punta Arenas. Perfecto. Esa es una temperatura razonable, para abril, para Punta Arenas, independientemente de lo que haya sucedido con el cambio climático, desde esa época ahora. Y dice que, aún por lo mismo es de presumir que a un poco más de distancia se presente la nieve. Si ustedes recuerdan, Wagner y Scherzer en el 47 ya nos recuerdan que habían visto nieve en el volcán Irazú. Entonces, esto es muy consistente con lo que él nos está planteando. Cuantificación del fenómeno. La gran pregunta es si realmente él usaba o tenía un termómetro. Y de nuevo hay mucha observación y sistematización y maneja al menos 2 escalas de temperatura. Y todo eso él lo enseña en la casa de enseñanza de Santo Tomás. O sea, que imprime un interés a sus estudiantes por este tipo de problemática que va más allá simplemente de las ideas que en ese momento se estaban manejando. Como quise ver qué pasaba y qué gustos tenía, entonces usé una lista de una serie de libros que Flora nos había legado en algún momento. Y lo que hice fue simplemente dividir esto, los libros que tenía en su biblioteca, en ciencias. La división es bastante subjetiva y está sujeta a mejorar, pero lo hice en ciencias, filosofía, derecho y política, religión, gramática e historia. Todos los libros los dividí en eso y simplemente construí un pequeño grafiquito. En rojo dice ciencias naturales. Es decir, el 25%, casi el 26% de los libros de Osejo eran en ciencias naturales, ciencias médicas, farmacia, etc. Filosofía tenía un poquito menos, como 14
Derecho y política, lo mismo que religión, tenía como un 18%. Y cosas que yo llamé como gramática, que es donde la gramática es un término bastante general, entonces tenía del orden de un 8.2%. Bueno, creo que esto refleja que realmente no solo él estaba interesado, sino que leía, practicaba lo que hacía. Y para eso es necesario tener una cantidad de libros, o sea, nutrirse de las enseñanzas. Una limitación que tiene probablemente esta clasificación es que en la biblioteca de José aparecen algunos libros que parecían estar repetidos, pero en algunos casos dice revisado, o una revisión de un libro que él tiene anteriormente. Si así fuera, de todas maneras no sería malo, porque lo que está diciendo, lo que nos está diciendo es, bueno, si salió una nueva revisión de ese libro, ahora yo me la compro, yo la utilizo para actualizarme. Y eso es prácticamente algo de lo que un científico debe hacer. Comentarios finales. Miren, él usa un algoritmo, eleva el nivel de la enseñanza, identifica los problemas, pero también ofrece soluciones. La capacidad de observación es impresionante. La propagación de la onda sísmica. Miren, el sismógrafo se inventa en 1842, aunque ya los chinitos tenían unos tarritos muy lindos, ¿verdad? Con unas cosas que colgaban, pero no había forma de una medición más directa. Y después, Lord Rayleigh, que fue un físico inglés, Nobel de física en 1904, es quien primero, con unos experimentos sobre elasticidad, propone la existencia de las ondas, de estas, lo que se llaman las ondas de Rayleigh, que fue lo que él describe en su terremoto, más o menos de una manera bastante clara. Descenso de la temperatura con altura, él maneja al menos dos escalas, la Fahrenheit y la Celsius. Vinculación meridional de circulaciones, frentes fríos, inundaciones. Fíjense que esto está muy ligado al desarrollo de la física y la meteorología en Europa. Ustedes dirán, a todas las ideas y la situación política, perfecto. Lo que yo veo es que simplemente fue en 1900 que Viernes, de la Escuela Noruega de Meteorología, propone lo que se llama la teoría del frente polar, que es esa vinculación entre lo que está sucediendo en altitudes medias y lo que sucede un poco más arriba. Observación, un segundito, por favor. Observación, sistematización, predicción y atenuación de daños para la adaptación. Y tal vez concluyo diciendo, caramba, Osejo, sus observaciones, la cuantificación de las mismas, la divulgación y la publicación de los resultados, definitivamente, en mi concepto, confirman un uso razonable del método científico. De manera que, desde mi perspectiva, una mejora, puedo mejorar algunas de las cosas, pero esto me induce a pensar que realmente Osejo hacía ciencia en ese sentido. Bueno, yo quiero agradecer a la Escuela de Estudios Generales, a la Cátedra de Historia y la Cultura, a don Mauricio y a Ronald y a todos ustedes, los colegas del CIEFI, y muy especialmente a Flora, porque ella realmente nos indicó gran parte del camino. Esto fue después de una, no vean lo que estamos tomando, pero esto fue después de una celebración. Ahí está don Francisco, está algunas personas de la Universidad de Buenos Aires, hay personas de la UNAM, de México, está Mario Ramírez, y la que está por acá es Flora Solano, que realmente nos alegró la vida tantas veces hablando de historia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Amador por compartir su presentación. Ahora abrimos un espacio-tiempo para que puedan darse algunas preguntas, algunas consultas, inclusive entre investigadores, quienes están siguiendo la transmisión vía Facebook Live, pueden también anotarlas en el espacio correspondiente para ir a aclararlas.
¿Puedo comenzar yo? Y sí, sí, don Jorge. Don Manuel, mire, encantado con esa parte que usted mostró, de esa parte más fina, porque eso es lo que, digamos, a los físicos nos gusta de la historia de la ciencia, es realmente percibir no solo que tiene un instrumento, sino cómo lo usa, cómo lo utiliza, y qué tanto esos instrumentos son utilizados por los estudiantes. Porque eso es un proceso en el tiempo para hacer realmente ciencia. O sea, no significa nada más que alguien hace individualmente una medición, sino que tiene que dejar algo para que los que vienen también comiencen a aprovecharse, digamos, de ese conocimiento. Es una pregunta que a nivel de la manía de los historiadores de respaldarla con un documento de archivo no tenemos contestada, menos desde el padre Florencio Castillo, que la época en que les planteé le tocó a partir de 1811 ocupar el cargo de diputado y nunca lo pudo dejar hasta 1828. En una época independentista donde todos sabemos es muy agitada y la atención se centra en la parte política militar porque hay batallas, hay que hacer congresos constituyentes, instaurar leyes, formar las nuevas estructuras. Él fue miembro de 3 congresos constituyentes y de 4 ordinarios constitucionales y realmente no tuvo tiempo de practicar esto. Uno busca en los archivos algún escrito, algún tratado, además de los accidentes de archivo, ¿verdad? Que hay muchos documentos que se pierden en el tiempo o son sustraídos. Se supone que también el estado de salud de él por muchos años hacia el final fue muy difícil, luego director del Instituto de Ciencias y Artes en una etapa inicial que de hecho lo ponen a él para ver si logran consolidar un instituto que en el primer año casi desapareció por falta de alguien que realmente tuviera la capacidad de dimensionar una obra así y consolidarla. Entonces, por desgracia, no tenemos esa situación. Sin embargo, quisiera planteárselo al revés, es decir, con el desarrollo de las ciencias propuesto por los Borbones, curiosamente ya en el Reino de Guatemala y supongo que en México igual, eh, curiosamente no hay instrumentos, pero sí hay un afán muy fuerte de observación, lo que usted planteaba de Osejo. Entonces hay más de un científico que no lo es en el sentido formal, pero que se hizo escuchando y la emoción de encontrar una cura para esto, o de enviar animales disecados a España, o descubrir algo que sacara a una población de su retraso económico. Hubo mucha gente que entonces fue científico en la práctica, sin instrumentos, pero a base de observación, como por ejemplo cuando Fray Goicoechea se ocupa del añil y pone a varios amigos de él que también están un poquito enterados de las ciencias, que tienen haciendas de añil en diferentes alturas y geografías y los pone a experimentar con lo que él les está planteando para observar plagas, observar mejor desarrollo, etcétera. En el caso de después de la independencia en Oaxaca, tenemos a ese laboratorio y el interés, uno de ellos muy fuerte, que se constata en varios puntos y con el padre Florencio, la mineralogía, porque recordemos la cuestión de las minas, de estos materiales importantes. Si queremos, incluso por el oro y la plata, que iban a constituir el material base para la cuestión de la moneda. Entonces, son esas cosas prácticas de emergencia y también, repito, mucha gente no tuvo los instrumentos, pero sí esa base científica de observación, de experimentación así empírica, interesantísima, valga la redundancia en palabras. En ese sentido, más bien, el asunto se tira más atrás, ¿verdad? Pero sí es una pregunta la suya muy interesante porque los tuvieron los instrumentos, pero los usaron, habría que preguntar. Yo pregunté qué se hicieron esos instrumentos y nunca aparecieron ni en el instituto, ni en el museo, ni en el archivo. Pero curiosamente el padre Florencio iba muchas veces a recuperar su salud a las montañas de Oaxaca, la Mixteca y a la Zapoteca. Y entonces hay una curiosidad y que pudo perfectamente entretenerse
con esos experimentos buscando su salud en estos lugares. Por ahora es lo que he ido encontrando, observando, sí. Muchas gracias. Sí. También hay una consulta y preguntan si Liendo si se puede considerar a Liendo liberal en el contexto de la época. También preguntan cuándo fue que los Borbones llegaron al trono en España, quién fue su primer rey. Se trató de Felipe V y en el año 1900. Y también Mauricio Mengíbar quiere plantear una consulta. Entonces, ¿quién nos responde la pregunta sobre si se puede considerar a Liendo Goicoechea como, digamos, liberal en el contexto en que estamos dialogando? Yo podría decir algo, yo estoy desconfiando mucho de los términos que nos han enseñado de liberal, monárquico, republicano, conservador. Qué bueno, Son términos muy, muy reduccionistas y llenos de prejuicios o de alabanzas demasiado exageradas sobre algunos, en un contexto donde el padre Fray Goicoechea muere en 1814 y nunca, por ahorita no he podido encontrar en los archivos ninguna opinión de él, por ejemplo, en el proceso de las Cortes de Cádiz, que es muy interesante y es presupuesto de la independencia, pero él cuesta mucho, es decir, negarlo o afirmarlo de acuerdo a los conceptos que siempre se usan. Creo que sería una irresponsabilidad, habría que investigar más y abriendo un poco de panoramas más que esos conceptos, porque ya están no solo trillados, sino muy lleno de ideas que ni siquiera en aquel tiempo se profesaban, ¿verdad? Qué bueno. Sí, yo coincido con Manuel. Efectivamente, no cabe el término. Es decir, el, eh, el padre, el Fray Antonio Liendo y Goicoechea, fue como una persona que se impregnó de los cambios de su tiempo y los cambios que estaban, como lo expresé, desde el momento que los jesuitas empezaron a implementar cambios en la enseñanza y lo que empezó a estar en boga por motivo del llamado despotismo ilustrado. Todo esto impregnó, pero llamar liberal, como dice Manuel, son términos que corresponden más hacia nuestros tiempos, más adelante en el siglo XIX, pero no en ese. Y aprovecho para hacer un comentario. Es interesante que, que Fray Antonio Liendo y Goicoechea mueren en 1814, que es el año en que se inicia la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con el bachiller Osejo. Entonces, es interesante porque podemos ver una continuidad ahí, un continuum desde que empieza la reforma en la Universidad de San Carlos y el cambio que empieza Liendo y Goicoechea y empezaron los franciscanos con enseñanzas de una serie de materias que antes no se daban, y luego como Florencio Castillo lo retoma y lo desarrolla tanto en Nicaragua, en el Seminario de León, como después en Oaxaca. Y después esa influencia sigue con el bachiller Osejo, como lo acaba de decir el doctor Amador, como viene impregnado de un gran conocimiento, por ejemplo, Osejo, de un gran conocimiento científico con elementos prácticos que pone aquí. Pero con la situación que nos contaba Manuel, que ese cambio que se da en la independencia, donde fue negativo para el desarrollo de las ciencias, yo me imagino, Jorge, que tuvo que haber, como dicen el bachiller Osejo, trabajado con las uñas y con muy poco apoyo. Tuvo que haber sido con muy poco apoyo y él lo que hacía por gran iniciativa y de su peculio, porque efectivamente ya no había un mayor interés por el desarrollo de las ciencias. Entonces, es interesante todo eso, desde el cambio que se da al inicio cuando Goicoechea
hasta después de la independencia con lo de Osejo. Y tal vez valdría la pena que Manuel Francisco, hiciera dos aclaraciones ahí. ¿Por Francisco, qué no cita? Sí, Jorge. No, time, como dicen, ¿verdad? No, nada más Sí, una cosa sí. que es interesante. Mire, yo me siento aquí en familia, o sea, yo creo que, ¿verdad? Sí. Mire, hay cartas, porque los tres objetos, los tres personajes, objeto de esta mesa redonda, de alguna manera tienen una intersección en el tiempo. Entonces, hay algo que dejan escrito sobre cartas entre ellos, sobre amén de que alguien recibiera una clase o que alguien fuera estudiante o alumno de alguien, hay documentos que realmente conducen a pensar de que hubo más allá de una clase, que hubo un progreso científico entre ellos, absorbido de acuerdo a la generación en la que se iba cómo se progresaba en ese momento. Sí se da eso, pero se da de maestro a alumno. Es muy común, es que seguimos en lo mismo de imaginarnos a un profesor, a un aula, un horario, y es famoso en Nicaragua, por ejemplo, en el Seminario de León, los catedráticos orgullosísimos de poderle dar a sus discípulos más aventajados clases fuera del seminario, fuera del horario formal, y luego presentarlos en un examen público frente al obispo, el gobernador, el jefe político. Para ellos era una emoción asombrosa. En Guatemala también se da. Eso es trabajo, llamémoslo aquí, ni siquiera extra clase porque es una tarea en término antiguo, pero sí es un trabajo fuera de asombroso, donde ellos saben cuáles son los alumnos más aventajados, y es un orgullo, como lo hacía Miguel Larreinaga también con sus alumnos, darles todo eso. Es decir, no es solo incluso los libros que anotamos ahí en las filminas de Benito Ebel, de Almeida, sino que ponían al servicio de esos alumnos mucho más material. También, como usted enfatizó, y don Francisco, no se trata de un personaje, es un proceso científico también, donde por diferentes medios, sin exagerar tampoco esto, porque no había internet ni periódicos todos los días, había un compartir como a través de la Gaceta, del periódico Gaceta de Guatemala. No voy a exagerar diciendo que llegaba a todo lado y que todo el mundo la leía, pero sí había un compartir. Y luego un libro era de oro, un periódico era de oro para la gente que lo tenía, y si encontraban a alguien inquieto y se lo pedía, se lo prestaba. Claro, los devolvían, no como ahora que se los dejan, pero sí compartían. Y un poco retomando la primera pregunta, reafirmando lo suyo, si hay una sospecha que se confirma, hay un compartir más amplio entre profesor y alumno. Y en cuanto al pensamiento, se recalca, como lo hace ya John Lanning en sus obras, convivían perfectamente tomismo y ciencias experimentales. Sí habían choque, pero era más de ¿cómo se dice? Ojereza, de parte de un dominico contra un franciscano, pero se nota que no podemos hablar de un liberal y un conservador. Todos tenían ideas de todas las procedencias, y las profesaban dependiendo del campo. Y algo que pues se me ha encontrado mucho es que incluso a los que hemos afamado con ciertas ideas adelantadas, lo que tenían atrás eran intereses económicos y resguardar su seguridad frente a la justicia. Más que un proyecto liberal o conservador, monárquico o republicano, un gran número. Esto es lo que si utilizamos los términos clásicos, esto se esconde y no se ve, y es equivocado, no es la realidad. Pero convivían muchas tendencias de pensamiento en una misma persona, no tenían ese compartimientos, digámoslo así. Una pregunta económica. ¿Cuánto ganaba Osejo, que gastó 560 pesos de la época en sus libros? Bueno, vivió en una Costa Rica que no fue tan afectada por la destrucción que sí padeció Nicaragua hasta México en las divisiones políticas. Nosotros tenemos una historia diferente, y quien quita las minas del aguacate y el cultivo del café, entre otras cosas, le hayan permitido, junto con el cacao de Patina, sino él, por lo menos encontrar un mecenas. Esperemos porque Porque sí es es mucho dinero interesante. para la época. Exactamente. Sí, Sí. Claro, totalmente. Don Francisco quería aclarar.
Perdón, don Francisco, ¿usted va a referirse a algo? No, era nada más algo que aprovechando que está aquí Manuel y él, yo sé que él ha hecho, Manuel tiene la virtud que ha trabajado todo esto en fuentes primarias directamente en los archivos de Guatemala, de España, de México, y entonces ha encontrado nuevo material que ha venido a enriquecer y con sus trabajos de Cortes de Cádiz o el reciente de la Independencia que acaba de hacer, pero ha encontrado tanto en Florencio, cuando hizo las obras de Florencio Castillo, como yo sé que tiene un material bastante nuevo que ha encontrado de Liendo y Goicoechea, pero como ese dato es interesante, en todo lo que yo he encontrado siempre era Liendo y Goicoechea, pero ahora él habla nada más de Fray Antonio Goicoechea, así como siempre habla de Florencio Castillo y no de Castillo, como decíamos históricamente. A nivel anecdótico, Manuel, usted nos podría aclarar eso, ¿por qué no Liendo y por qué no de Castillo? Estos personajes fueron, entre comillas, mal rescatados por la historiografía liberal de finales del siglo y del siglo XIX, principios del XX. Se fueron a los libros bautismales, encontraron a su papá, a su mamá, usaron la lógica nuestra de que el primer apellido es el del papá, el segundo es de la mamá, y descubrieron eso, descubrieron entre comillas, pero resulta que en aquel tiempo las personas podían ponerse los apellidos de la mamá, del papá, de la abuela, etcétera. Entonces pueden haber miembros de una familia como los Solano Benavides que tienen a Baltasar de Grado y todos son hermanos. Unos son Solano, otros son Benavides y otros son de Grado. En este caso, tanto Florencio como el fraile José Antonio Goicoechea, lo que yo me he encontrado en la documentación es que se comprueba que sí, es hijo de Fernando de Liendo y Goicoechea, pero él nunca se puso el Liendo, es decir, él se firmó siempre José Antonio Goicoechea, igual que Florencio Castillo, sin el de él. Entonces, responde a toda esa costumbre del momento y a una decisión también personal de cada uno de ellos en cuanto a firmarse así, pero Fray José Antonio Goicoechea o José Antonio Goicoechea siempre firmó de esa manera, nunca se puso el liendo. Creo que si de Florencio tengo solo un ejemplo, cuando tenía 19 años del Castillo, nada más una vez, yo no recuerdo todavía de José Antonio Goicoechea haberme encontrado un caso donde firme como de liendo, por ahora no. Y era totalmente normal. Exacto. Tendríamos que El incluir, liendo se lo debemos a la historia liberal. perdón, tendríamos que incluir consejo ahí, Sí. que también he leído que podría ser Escamilla. Hijo, le seguí un poquito la vista ya en, ¿cómo se llama? En Sutiaba. Eso Pero ya. no, nunca lo he encontrado de otra manera, ni Ok. firmando él, ni en los libros, nunca ha Perfecto, variado. Sí. perfecto, excelente. Tal vez Mauricio, si nos hace la consulta. Bueno, yo no sé si es una consulta, es una impresión que me queda. La charla se ha llamado Aportes a la ciencia, ¿verdad? De estos personajes tan importantes. Yo me atrevo a decirles y a proponerles, en términos más teóricos y metodológicos, que ustedes han hecho también, lo que ustedes hacen es un aporte a la historia intelectual y de las ideas. Esa es la impresión que me queda, que hay como común denominador entre las tres ponencias, en el sentido de que ustedes hacen un rastreo muy interesante sobre las formas de circulación del conocimiento, de las ideas, de los libros, que son fundamentales, ¿verdad?, en este proceso de creación científica, ¿verdad? Es en ese sentido que yo les propongo ese aporte que ustedes hacen desde la historia intelectual y de las ideas. Y me parece que en términos metodológicos, esta discusión que además tenían al final, esta conversación, nos pone en la pista también de la importancia metodológica que tiene dar seguimiento al papel de sujetos particulares, ¿verdad? Como los que ustedes han tratado, muy contrario a lo que ha sucedido en las tendencias más estructuralistas, en los enfoques obvian a los sujetos, más las dinámicas, los grandes conglomerados, ¿no? Y que en ese sentido también no desprecian, sino que también toman muy en cuenta los marcos institucionales y los proyectos sociales en los cuales
se inscriben o a veces van en contrapelo, ¿verdad? Tales sujetos, ¿verdad? Entonces es una historia que valora estas trayectorias de sujetos en sus contextos, ¿verdad? Y nos dan muchas pistas a las personas que les interesa seguir este tipo de historiografía, ¿verdad? Para un abordaje que considera y da importancia no solo a lo macro, se suele decir, sino también a los micros procesos, ¿verdad? El seguimiento de la trayectoria de los sujetos. Y en este caso, digamos, muchos de ellos, sujetos que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Que también suelen no tomarse muy en cuenta al momento de pensar en la ciencia, ¿verdad? Entonces, a mí me ha parecido muy interesante, muy ilustradora, porque ustedes nos han permitido no solo plantear estas tesis generales, sino también ustedes han dejado ver el cómo han llegado a esas conclusiones, ¿verdad? En cuál ha sido el proceso en los archivos, ¿verdad? El seguimiento de los sujetos y estos aportes. Entonces, en ese sentido, yo les quería agradecer. A mí me ha parecido realmente interesante desde esa doble perspectiva las exposiciones que ustedes han realizado. Muchas gracias. Sí, también agradecer los comentarios puestos por Clara Isabel Loría y Leda Díaz, los de Keylor Sancho, que ya fueron atendidos, Maricel Rodríguez. También tenemos a Ana Arroyo, Reina Monteros, y Carla Amador y Jaime Enrique García. Y la mayoría de ellos, digamos, agradecen también, sobre todo, estas participaciones que han sido bastante interesantes porque han puesto en relevancia aspectos que no conocíamos de actores del final del periodo colonial, del proceso de independencia en el que están. Normalmente los conocemos desde una perspectiva política de su participación en los procesos políticos de la época, sin embargo también incursionaron en otros campos. Nos quedan unos 5 minutos, no sé si quieren agregar algo más ya para el cierre de la actividad. Disculpen, perdón, don Jorge Amador. Adelante, Jorge. Es que lo que dijo don Mauricio me parece muy pertinente e importante en varias líneas. Una es, a veces nos vamos al extremo, de la historia general a la historia ya micro, macro, y cometemos errores. Hay que seguir, se puede investigar a un personaje, pero no como antes, desde una simple biografía, sino proyectándola luego a contextos, proyectándola a otras instituciones, como bien lo dijo. La historia general elimina al individuo y se permite muchas afirmaciones muy fáciles. Y también si yo matizo solo en el individuo para idolatrizarlo, se me cierra el contexto y cometo incluso errores de interpretación. Las dos cosas son vitales, como bien lo estaba planteando don Mauricio, para poder entender. Y una última cuestión. Los de aquel tiempo, de Osejo, de Goicoechea y de Castillo, no padecían no estaban bajo la dictadura de las especializaciones actuales. Son gente que se ocupaba no solo por amor a diferentes disciplinas, sino que en el quehacer social iban integradas. Claro, tenían menos distracciones con el Facebook, con el chat, con el correo electrónico, y tenían más tiempo de leer, de silencio y no tenían tanta información que últimamente dispersa tanto que uno no se concentra. En cambio, ellos tenían, no sé, tal vez menos información, pero la dominaban, la digerían. Y repito, no vivían bajo la dictadura de las especializaciones. Realmente todo calzaba y tenía una armonía interesante. Sin decir que esto no saliera, tuviera también sus variables, ¿verdad? En otra dirección. Si me permiten, Don Francisco Jorge, y don Jorge, sí. Sí, es una pregunta, Jorge, antes de que él intervenga, para que me aclare. Jorge, ¿quién era el que le hacía las preguntas? Porque vos ibas narrando, iba a cada pregunta que le hacían y él respondía. ¿Quién o quiénes le hicieron esas preguntas? Bueno, yo creo que la interpretación que yo conozco es que él mismo las hacía.
y él presenta como eso como un catecismo, ¿verdad? Y vean que, sí, que yo más o menos emplea exactamente el mismo procedimiento. O sea, ¿qué pasa con esto? Y me respondo o le respondo a lo que él decía usando más o menos el mismo tipo de procedimiento, ¿verdad? El procedimiento de cómo nos enseñaban, ¿verdad? La religión. Claro. Entonces creo que esa es una... Tal vez un asuntito, Manuel, que mi pregunta anterior de qué tanta conexión había entre maestro y estudiante a distancia, con las cosas que ya mencionaste, de que no había periódico todos los días y todo, es porque muchos historiadores consideran que para hacer ciencia es necesaria una comunidad científica y ya consolidada y no sé qué cosas. Ok. Pero es que la comunidad científica también tiene un desarrollo histórico muy profundo. O sea, ¿qué es una comunidad científica actual? ¿Qué era una comunidad científica en ese momento? Las limitaciones de comunicación, recuerdo con la invención del telégrafo en Estados Unidos, pues la gente llevaba sus mensajes a caballo, como pudieran. Después hubo una comunicación en donde evidentemente los medios tecnológicos facilitaron que se creara una comunidad científica, por lo menos desde mi perspectiva. O sea que, ¿qué es una comunidad científica? En el caso de José Antonio Goicoechea con su amigo el doctor José Flores, que se fue para España, hay una perfecta comunidad científica a través de la correspondencia que él va a compartir con los otros inquietos de Guatemala en las ciencias. Entonces esas cartas se publican, se comentan y se le devuelven cartas a España. Por el otro lado, sí, una comunidad científica muchas veces van a tener que establecerla con los muertos, porque hay científicos muertos que dejaron escrito. Entonces hay una comunidad también, ellos resucitan gente. Entonces es que podemos delimitar tanto las cosas que nos volvemos muy extraños, ¿verdad? Faltos a la realidad. Yo puedo dialogar con los muertos a través de sus obras escritas y me están aportando y yo estoy dialogando con ellos, claro está. Es que también no podemos exagerar y menos en aquella época. Hoy creo que también hay que resucitar a más de uno para entablar diálogos serios en muchas disciplinas. Ya para ir terminando, entonces, no sé si don Francisco quiere intervenir y ya cerramos. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias. Realmente me he sentido muy bien en esta actividad. Los felicito por haberla organizado. Creo que seguimos aprendiendo y más, como lo dijo Mauricio, en esta secuencia que pudimos ver la perspectiva de 3 personajes, pero con una gama de influencias muy grandes y el desarrollo que tuvieron y la influencia que tuvieron en otros sectores. Todo eso resultó muy interesante y los felicito por la iniciativa. Sí, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. A ustedes ha sido para nosotros un verdadero placer. Ya saben que el material quedará acá en la plataforma Facebook Live, Escuela de Estudios Generales, y también será subido a YouTube. Entonces, creo que es un fabuloso material para estudiantes y para otros y otras estudiosos, ¿verdad? Entonces, a nombre de la Escuela de Estudios Generales y... Mauricio, ¿sí? por ahí me arriesgo a enviar algo a la revista Estudios. Genial. La puerta abierta, ¿verdad? Listo, Jorge, no se quite. Bueno, no puedo quitar. Bueno, para que me corrijan esos elementos que tal vez no tengo, ¿verdad? Con los que comenzamos al principio, ¿verdad? Que es, bueno, todos creíamos que eran solo las personas, ¿verdad? Y poco a poco fuimos entendiendo que había otros contextos importantes. Entonces, muchas invitaciones abiertas. Ojalá que nos podamos reunir. Creo que se han abierto líneas muy interesantes de reflexión, ¿verdad? Que veríamos luego. Entonces, les decía, a nombre de la Escuela de Estudios Generales, nuestro más profundo agradecimiento y hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.